Estamos comenzando con una nueva sección del libro de Génesis, que es la historia de Isaac y de Jacob, ¿va? Isaac y Jacob son descendientes de Abraham, que fue el primer personaje grande que observamos nosotros en Génesis. ¿Por qué grande? ¿En qué sentido? Me refiero en el sentido de que varios capítulos se destinan a hablar de él. Si notan, las figuras que ya habíamos visto que eran muy grandes, se le dedicaban desde un par de versículos, ¿sí? Hasta un capítulo o dos, pero no pasaba de ahí. Y ahorita Abraham pasamos ya varias semanas hablando acerca de él, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia quiere que nos enfoquemos mucho en aprender acerca de su vida y las lecciones que él fue aprendiendo con ella, ¿no? Nos da como un ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a un segundo ejemplo que ya no es Abraham, sino que es su hijo. ¿Quién es su hijo? Isaac. ¿Ok? Y lo que va a suceder va a ser que la primera lección que nos va a dar Dios es que hay como una influencia entre generaciones. ¿Ok? Hay una influencia entre generaciones. Una influencia espiritual. Es la primera lección que nos va a dar Dios. ¿Por qué? Porque Isaac va a seguir el mismo camino de Abraham en muchos sentidos. ¿Sí? Va a estar andando en sus mismos pasos, ¿sí? O va a estar construyendo sobre lo que ya vivió Abraham, ¿sí? En otras palabras, Isaac va a tener algunos de los mismos errores. O también vamos a ver que va a tener aciertos donde Abraham falló. ¿Por qué? Porque hay generaciones espirituales. Personas que ya han vivido ciertas cosas van y esto mismo lo instruyen a la persona siguiente. De modo que esta persona que sigue, pueda aprender de los errores del anterior. Y en otros casos también sucede esto, sin embargo, para mal, porque hay muchos que, a pesar de que ya han vivido ciertas cosas y ya deberían de haber aprendido ciertas lecciones, terminan enseñando cómo vivirlo mal, ¿sí? Terminan enseñando los mismos pecados, terminan llevando a las mismas tentaciones, ¿sí? Porque cuando le enseñan a la persona siguiente, no le enseñan a resolverlo, le enseñan lo mismo y entonces ya se queda en este mismo patrón, ¿sí? Esta lección de las generaciones espirituales nos tiene que enseñar mucho a nosotros, porque tenemos que ver nosotros que, primero, tenemos oportunidad de aprender de gente que ha vivido antes. Tenemos oportunidad de agarrar a las personas que ya son mayores que nosotros, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestras personas mayores que nosotros simplemente, y aprender de ellos y observar que ellos a través de sus vidas, en sus aciertos y en sus errores, han aprendido ciertas cosas. Y entonces aprendemos en cabeza ajena, ¿sí? Y tú y yo podremos tener una vida que se lleve de una forma más fiel a Dios, ¿sí? Del otro lado, también esto nos va a enseñar que tú y yo tenemos que guardarnos, ¿no? Hay que ver que también estas personas no son perfectas y cometieron varios errores. Entonces vamos a tener que guardarnos de no repetir estos errores. En otras palabras, así resumiéndolo, vamos a tener que nosotros aprovechar los aciertos y rechazar los errores, ¿sí? Entonces vamos a tener que estar aprendiendo de las personas que vinieron antes que nosotros. Esto se da muy usualmente, con razón, en los padres y en los hijos. Padres e hijos, así como vamos a ver a Abraham y a Isaac, se enseñan. Entonces el padre al hijo va y le puede dar habilidades, le puede dar fortalezas, ¿sí? Le puede dar unos mismos intereses. Y entonces el hijo termina siendo como una imagen de su padre, ¿no? Pero por lo mismo también le puede traer debilidades, ¿no? Si el padre no sabe lidiar, por ejemplo, con la ira y la expresa simplemente, el hijo puede imitarlo y entonces estar agarrando esa misma ira, ¿no? Entonces tú y yo nos tenemos que preguntar en relación también a nuestros padres, ¿cómo es que nosotros los vemos a ellos? Hemos visto que tienen fortalezas. Si sí, las imitamos y hemos visto que tienen debilidades, y si sí las hemos visto, intentamos guardarnos nosotros de no cometerlas, ¿sí? Es la idea con la que tenemos que avanzar, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que hace eso Dios? Hace eso Dios al enseñarnos el ejemplo de Isaac. Y estaba comentando, Isaac
se convierte como en una misma imagen de su padre, en muchos sentidos. Porque a pesar de que se habla muy poco de Isaac en estos capítulos que van a venir, en comparación con Abraham, tiene menos historias. Aún así, las historias que tienen una similitud muy grande con las historias de Abraham, ¿sí? De tal forma que si uno va y lee la Biblia y continúa avanzando, puede llegar a un punto donde lea una historia de Isaac y diga, ¿no pasó ya esto en algún momento? Y lo que debería de pensar entonces es, sí, sucedió en la historia de Abraham, algo muy, muy similar, ¿sí? Ahorita les doy un ejemplo de varios de estos, este, pero básicamente lo que sucede ahí es como que nos da un déjà vu, porque vamos y como que releemos la misma historia, pero en otro momento, ¿sí? Algo que me pasó mucho también, por ejemplo, cuando estaba estudiando unas historias de Abraham, es que iban y algunos críticos de la Biblia, que no son críticos en un buen sentido, iban y decían como que la misma historia se había escrito 3 veces. La historia de este Abraham yendo hacia Egipto y que está su esposa Sara y que Abraham dice, es mi hermana. Y decían que se habían escrito 3 veces con cambios muy mínimos, ¿sí? Porque lo único que había pasado básicamente era que eran como 3 versiones de la misma historia, como cuando una leyenda te la cuentan. Tú la escuchas de una forma en un día y con otra persona en otro día la escuchas de una forma diferente, ¿sí? Entonces ellos decían, es la misma historia, nada más cambiaron ciertos detalles por la persona que lo contó, ¿sí? Pero no, es más bien que sucedió una historia muy similar, ¿sí? Y esta historia pasó 3 veces, ¿sí? Que nos dice algo bastante grande y ya lo veremos cuando lleguemos allá. Ahorita les digo un pequeño resumen. Cuando sucedió con Abraham, si se acuerdan, la primera vez va a Egipto y miente sobre su esposa y dice que es su hermana. La segunda vez va con el rey Abimelech, al sur de Israel, y miente y dice que es su hermana, otra vez, ¿sí? Y después de eso observamos nosotros a Isaac y sucede exactamente lo mismo. Dice que es su hermana, ¿sí? ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que hay pecados que son muy constantes, ¿sí? Que pueden aparecer una y otra vez sin que la persona se dé cuenta que está cometiendo un mal, ¿ok? Entonces, aparecen esas 3 historias para que nos demos cuenta de eso, ¿sí? 3 historias similares, muy similares, el mismo pecado, para que se nos dé cuenta. Puede ser muy constante ciertos pecados, sin que nos demos cuenta, estando ciegos a ellos, ¿ok? Ahí ya me estoy adelantando. Pero bueno, entonces la historia de Isaac se parece mucho a la de Abraham. Les digo unos casos donde se nota esto, ¿ok? Primer caso, primer caso, se nota porque ambos tuvieron una esposa que no era fértil, ¿ok? Una esposa que no podía tener hijos, ¿ok? Ambos tienen una esposa que no puede tener hijos. Isaac y Sara no podían concebir. Perdónenme, Abraham y Sara no podían concebir. Isaac y Rebeca tampoco podían concebir al inicio de su historia, ¿ok? Una segunda ocasión que se ve muy similar su historia es que ambos se encontraron con sequía. Al inicio de la historia de Abraham, hay una sequía en la tierra de Israel. A pesar de que estaba en la tierra prometida, que Dios había dicho que tenía que ir a esa tierra, como que esa tierra se ve como que no lo va a sostener, ¿sí? Y es una prueba, porque él tenía que quedarse en la tierra y en vez de eso se va, ¿sí? Entonces, también Isaac, capítulos después, a la parte de Abraham, se encuentra con una sequía. Otra vez está en la tierra prometida y otra vez parece que no lo puede sostener la tierra. Una tercera, una tercera. Ambos van fuera de su tierra. Ya que encuentran la sequía, Abraham se dirige a Egipto. Abraham se dirige a donde se observan como pastos más verdes, ¿no? Que era Egipto, ¿ok? Isaac se dirige a Gerar, ¿sí? Eso también lo veremos ya en la próxima semana o dentro de 2 semanas,
¿ok? Isaac se dirige a Gerar, pero ambos se dirigen fuera, ¿sí? Isaac, en este caso, no se dirige como tal fuera de la tierra prometida, él se dirige al sur de la tierra prometida, ¿sí? Pero también se mueven, ¿ok? En esta parte donde está él en Gerar, es donde estaba Abimelech. Entonces, ahí, ya sea que sea el mismo personaje u otro rey con el mismo nombre, el Abimelech, también es un personaje que se repite en ambas historias, tanto de Abraham como de Isaac, ¿sí? Y uno último, nada más para que quede el punto de se están repitiendo cosas, ¿no? Isaac y su padre Abraham, ambos tienen la misma tentación. La tentación de protegerse a sí mismos al mentir sobre su esposa, ¿ok? Entonces ambos tienen la misma tentación, ¿ok? La de protegerse a sí mismos al mentir sobre su esposa, ¿ok? Entonces, tenían una vida muy, muy similar, ¿sí? Esta parte de las generaciones espirituales es cierta, ¿ok? Siempre va a suceder que va a haber una influencia de los más grandes hacia los más chicos. La cosa es que los chicos tienen que buscar ser bien influenciados y los grandes tienen que buscar no dar mala influencia, ¿ok? Es lo que tiene que suceder. El chico tiene que guardarse de no copiar lo malo y sí estar copiando lo bueno. Y el que es grande tiene que guardarse de estar dando un ejemplo que sea digno de copiar, ¿sí? Que pueda estar enseñando lo que es correcto, ¿ok? Esto es lo primero que nos enseña este pasaje cuando observamos nosotros la generación de Isaac, ¿ok? Ahora, este no es lo único que se va a observar con esto de las generaciones. También se va a observar, por ejemplo, que cuando va y sigue la generación siguiente y avanzan 100 generaciones, sigue permaneciendo la fidelidad de Dios. ¿Ok? Sigue permaneciendo la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que vemos nosotros es que Isaac puede seguir confiando en Dios. ¿Sí? Después de que ya sucedió todo con Abraham y Dios permaneció con él, va a hacer lo mismo con Isaac. Va a hacer lo mismo con Jacob. Va a hacer lo mismo con José. ¿Sí? Y esa lección es bien, bien importante porque sigue siendo real el día de hoy. Dios sigue haciendo lo mismo contigo y conmigo. Como somos creyentes y somos descendientes espirituales de Abraham, Dios sigue permaneciendo con nosotros. Tiene un pacto de ser nuestro Dios y no nos va a abandonar por absolutamente nada, ¿sí? En la palabra de Dios se nos dice, Romanos 8, versículo 28, todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. ¿Ok? Eso sigue siendo real el día de hoy. A pesar de que han pasado muchas generaciones, sigue estando vigente el día de hoy. ¿Sí? Y eso es bien importante. En el contexto de Génesis, Génesis fue un libro que fue escrito para la gente, aunque sea muchos creen, para la gente que iba a entrar en la tierra prometida. ¿Ok? Les cuento brevemente cómo funcionó. Era Moisés va y saca a la gente de Egipto. Moisés es el liberador, saca una generación de Egipto. Esa generación como que no se acuerda bien de su Dios y entonces son condenados a estar 40 años, ¿sí? En el desierto. Y en esos años, Moisés escribe el Pentateuco, que es el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la palabra. ¿Ok? Escribe esos primeros 5 libros para la siguiente generación. Y esta siguiente generación va y se los entrega. ¿Ok? ¿Por qué es importante eso? Porque esta generación no conocía de primera mano lo que había pasado en Egipto. Esta generación no vio cómo es que Moisés los liberó, no vio las plagas, no vio el actuar de la mano de Dios cuando dividió el mar, ¿sí? Entonces, esta generación no está del todo familiarizada a primera mano. Pero entonces Moisés va y les dice, aquí está el texto de lo que sucedió
Y no solo lo que sucedió en la liberación, sino lo que sucedió antes, con la creación del universo, con Abraham, su padre, con Isaac, con Jacob, con José. ¿Sí? Esto es lo que sucedió. Pueden confiar que Dios estará con ustedes, porque estuvo con ellos. ¿Sí? Esa es la forma en la que sucede esto, es el contexto por el que fue escrito. ¿Sí? Eso es bien, bien grande para nosotros también, porque a pesar de que no fue escrito primeramente para nosotros, sino para ellos, todas estas ideas siguen siendo reales. Tenemos nosotros la escritura de lo que pasó, para que tú y yo vayamos y veamos sus historias, la historia de Abraham, la historia de Isaac, y digamos, Dios permaneció con ellos. Y entonces aprendamos, Dios va a seguir con nosotros, siempre. ¿Sí? Y Isaac y Jacob, que son los que vamos a estar viendo las siguientes semanas, son un ejemplo perfecto de esto, porque Isaac y Jacob no son personajes perfectos, sobre todo en el sentido de que Isaac es muy probable que fuera muy maduro, pero las historias que se escribieron de él son poquitas, pero son de sus errores sobre todo, ¿sí? Y del otro lado Jacob se notaba que él sí tenía mucho que crecer. Jacob era un modelo de una persona alejada de Dios. Era una persona que iba e intentaba lograr su éxito por su propia mano, ¿sí? Era una persona que simplemente tendía mucho al engaño, ¿sí? Entonces, ellos dos se convierten en un ejemplo perfecto de que Dios permanece contigo, porque dieron razones para que Dios los abandonara. Y aún así Dios permaneció firme. Esta es mi gente, ¿sí? Y siguió con ellos y obró en sus vidas de una forma grande. Entonces, si tú y yo alguna vez nos llegáramos a sentir así, Dios podría abandonarme porque he pecado, o podría abandonarme porque no soy el más fuerte o el más hábil, ¿sí? Eso es pura mentira. Eso, estos pasajes están escritos para ir en contra de ese tipo de sentimientos, ¿sí? Tú y yo tenemos que decir más bien, fue escrito que Dios dijo, yo voy a ser su Dios. Y entonces permaneció, aún a pesar de los pecados, aún a pesar de las debilidades, ¿ok? Entonces tú y yo tenemos razón para confiar, ¿sí? Entonces brevemente, antes de que ya ahora sí comencemos con el texto y la exposición, estas dos lecciones son las que vamos a estar observando más en estas semanas. La primera era, la generación espiritual lleva a la siguiente generación cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Entonces hay que ir viendo nosotros, qué vamos a aprender de la generación que vino antes, ¿ok? Es la primera lección. Y la segunda lección es que Dios va a permanecer fiel, no nos va a abandonar, a pesar de que tengamos nosotros pecados o debilidades, ¿sí? Esto obviamente no es una invitación a pecar, ahorita la vamos a ver, pero aquí la idea principal es, eso nos dice más acerca de Dios, ¿sí? Que acerca de cualquier valor que hay en nosotros. Nos dice que Dios es un Dios de gracia, increíble gracia, ¿sí? Y tú y yo no necesitamos como tal algo para acercarnos a Él. Tú y yo nos podemos acercar tal y como estamos, ¿ok? Entonces, esas son las dos lecciones. ¿Ah? Vamos a observar la primera. Vamos a observar la primera ya con el texto. ¿Ah? La primera es las generaciones espirituales. Las generaciones espirituales son reales, ¿ok? Son reales. Nada más nos vamos a quedar con esa idea y vamos a observar Génesis 25. ¿Qué dice el texto? Dice, versículo, deme unos segundos, versículo 19, ¿ok? Dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán, Aram, hermana de Labán, el arameo. Ok, nada más un pequeño comentario acerca de esta parte. Cuando dice estas son las generaciones, esa frase, estas son las generaciones, en Génesis sirve para indicar que comienza una nueva sección. ¿Ok? Entonces la vamos a observar aquí
Y la vamos a observar también cuando comience la historia de José, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta parte de estas son las generaciones, aparece constantemente en Génesis para iniciar una nueva sección, ¿ok? Entonces, aquí está comenzando la sección de quién, de Isaac, ¿ok? Dice el versículo 20, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán, Aram, hermana de Labán, el arameo, ¿sí? Y aquí se nos muestra que tenía una mujer, Rebeca, que era parte de eso, una mujer que no podía concebir, que era estéril, ¿ok? Versículo 21. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, ¿ok? Vamos a quedarnos ahí un segundo. Ella era estéril. Entonces se observa aquí algo, una de esas similitudes entre Abraham e Isaac. Tiene una misma prueba. ¿Cuál es la prueba? Tener una esposa que no puede concebir. En este momento, esa prueba es una prueba extremadamente grande. Hoy en día, en nuestra cultura, no luce como una prueba tan grande porque muchas personas simplemente no quieren tener hijos. ¿Ok? Eso no era lo que sucedía tan normalmente en ese tiempo. ¿Sí? En ese tiempo era algo que veían ellos como de absoluta importancia. ¿Por qué? Quizás porque recordaban que parte de la razón por la que fueron creados los matrimonios fue para concebir. ¿Sí? En Génesis capítulo 2, cuando se nos muestra esta idea de que se hace el matrimonio, este, se observa, seguido de eso, en el capítulo 4 que conciben. ¿Sí? Y se observa en Génesis capítulo 1, perdón, me estoy confundiendo mucho porque me estoy yendo de pasaje a pasaje, pero les digo el más importante. Génesis capítulo 1, se decía al hombre, parte de la razón por la que fue creado fue multiplíquense y llenen la tierra. ¿Sí? Multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, cuando se creó el matrimonio, parte de la razón por la que se creó fue para eso, para criar y para multiplicarse y para llenar la tierra. ¿Sí? Entonces, es muy probable que en estas generaciones todavía del inicio de la tierra, ellos decían, ¿por qué fuimos creados? Y parte de esa razón fue para multiplicarnos. Entonces lo veían como algo de extrema importancia. Y entonces cuando ellos no podían concebir, ¿qué pensaba una mujer? Pensaba que no estaba sirviendo a su propósito, simplemente. ¿Qué pensaba el hombre? Pensaba, no está sirviendo, no estoy sirviendo a mi propósito, ¿sí? Ahora, es bien importante saber esto. Ese tipo de cosas aún sucede que el día de hoy van y le duelen profundamente a las personas, que cuando no pueden concebir, les duele profundamente y es un dolor tal que no puede ser entendido más que por una persona que lo está pasando. Entonces, nada más para que sí demos cuenta de que aún el día de hoy sigue siendo una tragedia también, ¿ok? Entonces aquí están pasando por una prueba, es una prueba difícil. Es una prueba difícil por el contexto cultural y es una prueba difícil porque en general en toda la historia siempre ha sido algo que duele profundamente, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué sucede? Sucede que Isaac está pasando por la misma prueba que su papá. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Ok? Como ya leímos el versículo, ya saben la respuesta. Pero antes de que diéramos con la respuesta, nótense que podría haber reaccionado como reaccionó Abraham. Podría haber dicho, yo no puedo concebir, Dios nos dijo, nos prometió que íbamos a tener descendencia, este, voy a intentar hacer esto, ayudarle a Dios. Y entonces, si se acuerdan, Abraham lo que hizo fue que agarró a su concubina, a la sierva de su esposa, Agar, y con ella tuvieron un hijo que se llamó Ismael. Entonces noten que él dijo, básicamente, si no puedo concebir con Sara, voy a concebir a través de Agar, ¿sí? Y entonces tuvieron un hijo, ¿ok? Entonces como que le intentó ayudar a Dios. Entonces, Isaac pudo haber dicho lo mismo, podría haber reaccionado de la misma forma y haber dicho, es algo culturalmente aceptado que las personas tengan hijos con sus esclavas para poder procrear. En la cultura de ese momento no se pensaba que fuera eso un adulterio.
No se pensaba que fuera eso el estar agarrando otra esposa. Se pensaba que eso era básicamente como utilizar el vientre de alguien más para concebir, ¿sí? Entonces, ellos pensaban como que era algo normal que se podía realizar, ¿sí? Pero delante de los ojos de Dios no era esa la respuesta. Entonces, aquí lo que sucede básicamente es que Isaac tiene la alternativa de ceder ante la misma tentación. Pero por el hecho de que ya había visto la historia de Abraham, muy probablemente Abraham ya le había contado, ya conocía a Ismael, su hermano, y sabía que él no había sido el hijo que debía, ¿sí? Muy probablemente por eso fue Isaac y dijo, ok, yo voy a reaccionar bien con esta prueba y voy a triunfar en ella. ¿Y cuál fue su forma de triunfar? Dice el versículo 21, perdón. Isaac oró al Señor, ¿sí? ¿Cuál fue su forma de triunfar? No ceder ante la tentación que le pudo haber colocado Satanás, sino él ir y orar, confiar en Dios, estar diciendo, si Dios prometió, Dios va a cumplir, ¿ok? Ahí tenemos algo que nosotros tiene que suceder en nuestras vidas, ¿no? Como estas generaciones son reales, tenemos que darnos cuenta que podemos ser influenciados por ellas, entonces. Podemos ser influenciados para en las mismas pruebas caer de la misma forma. O, como Isaac, para en las pruebas que ya pasaron los anteriores, nosotros sí triunfar. ¿Ok? ¿Y cómo va a suceder que vas a tener ese triunfo? Solamente va a suceder si vas y te acercas con las generaciones anteriores y los escuchas y procuras saber qué pasó en sus vidas, qué caídas tuvieron, ¿sí? ¿Qué éxitos tuvieron? Y al estar escuchando, ver, aprender y aprender de sus errores y aprender de sus aciertos, ¿sí? Pero vamos a tener que estar escuchando. Vamos a tener que hacer nosotros esa labor muy activa de estar procurando ir a ver a las personas, ¿sí? Esto no debe ser tan complicado, pero en ocasiones sí lo es porque no nos gusta escuchar mucho acerca de la vida de alguien más. Y en ocasiones se nos hace incluso como algo que no es entretenido, no es algo que valga la pena estar escuchando a una persona mayor, pero sí lo es. ¿Va? Hay que aprender de ellos. ¿Va? Ahorita que estaba diciendo estas últimas palabras, se me vino a la mente nuestro pastor César González. Apenas el domingo antepasado, él estaba contándome un poco acerca de su vida en el ministerio, ¿no? Y me estaba contando cómo es que pudieron haber habido pruebas. Él fue más específico, nada más como no tengo permiso como tal, no les voy a dar la parte específica, ¿no? Pero básicamente pruebas que eran muy similares a lo que yo estoy pasando o estaba pasando, ¿sí? Y él fue diciéndome cómo es que fue actuando. Y fue diciéndome tanto dónde cayó como de tuvo éxito. Ya sé, Vite, pero es que no tengo permiso entonces. Igual y él está completamente bien de que lo cuente, pero, pero no tengo permiso. Entonces, la parte importante para mí fue de recordar eso, ¿no? Así de, él estaba haciendo justo esto, ¿no? Estaba procurando hacer su labor de como una persona que es generación mayor que yo, estar intentando enseñar, ¿no? Y enseñar tanto de la parte que hizo bien como de lo que hizo mal, ¿sí? Entonces, aquí la idea es ahora que yo lo tome, ¿no? Y ahí para ustedes también la misma idea, que ustedes vayan y aprendiendo, tomen lecciones para sus vidas, ¿ok? Entonces, aquí Isaac fue y tomó la acción correcta, oró al Señor, ¿ok? Entonces, esto fue exactamente lo que tenía que hacer. Sin embargo, también quiero que noten que por el hecho de que va tan rápido este pasaje, podría parecer como que fue muy sencillo, pero nunca es sencillo, ¿ok? Quiero que vean eso, porque parecería que es sencillo, porque el versículo 21 dice, Isaac oró al Señor en favor de su mujer, y el Señor lo escuchó, y Rebeca, su mujer, concibió. O sea, podría parecer que está sucediendo de una forma muy, muy sencilla, ¿ok? Pero aquí no se nos está diciendo
que sucedió inmediatamente. Aquí no se nos está diciendo lo que se nos va a revelar unos pasajes después, unos versículos después más bien, que es que tomó todavía muchos años más en suceder. Chequen el versículo 26. Bajen ahí unos versículos al versículo 26 y noten qué dice este versículo. Decía, después salió su hermano con su mano asida al telón de Saúl y lo llamaron Jacob. Isaac tenía, noten ahí, 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Anoten, en el versículo 20 decía tenía 40. Empezó a orar ahí y 20 años después se cumplió y tuvo un hijo. Bueno, no tuvo dos hijos más bien, perdón. Tuvo dos hijos, ¿sí? Entonces noten ahí, Isaac tomó el camino correcto. Aún así, no fue un camino sencillo, siempre, ¿sí? Fue un camino que requirió de que él estuviera esperando y permaneciera fiel con Dios. Eso también lo aprendió de Isaac, de Abraham, perdón. Abraham cometió ese error para después tener que esperar todavía muchos años más y décadas para que sucediera que naciera este Isaac. 14 años después de que cometió ese error, nació Isaac, ¿sí? Ahora Isaac se da cuenta, es mejor simplemente guardarse y esperar y afrontar la dificultad, a pesar de que cuesta, que añadirle a esa dificultad que ya vas a pasar más cosas pesadas, ¿sí? Y entonces Isaac va y espera esos 20 años orando por su mujer y el Señor lo escuchó, ¿sí? Ahora, entonces noten que no es algo sencillo, es algo que de hecho deja a muchos preguntándonos, ¿por qué Dios? ¿Por qué no simplemente actúas rápidamente, no? ¿Por qué no vas y haces que dure poco? ¿Sí? Una oración muy constante es esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto más va a durar este, esta dificultad en la que yo me encuentro? ¿Ok? A veces Dios da respuesta, en otras veces no. En todas las ocasiones sabemos nosotros, sin embargo, que Dios está haciéndolo por un bien, que Él tiene mayor sabiduría que nosotros. Y entonces Él sabe por qué. ¿Sí? Y en todas esas ocasiones, donde dura poco o dura mucho, podemos seguir diciendo nosotros, Romanos capítulo 8 versículo 38 al 39. Si pueden acérquense ahí, Romanos 8 versículo 38 al 39. Lo que podemos seguir diciendo es, Dios está con nosotros. ¿Sí? Dios no nos ha dejado. Porque dice estos versículos, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estos versículos dicen, ¿sabes qué? Lo que acontece en nuestra vida, lo presente, las dificultades o lo que va a venir, no nos separa del amor de Dios, ¿sí? Podemos nosotros tener en nuestro interior este deseo de decir la pregunta, ¿cuánto más Dios? ¿Por qué estamos sufriendo tanto? ¿Sí? Pero nunca vamos a poder en verdad rendirnos a esta pregunta si sabemos nosotros que Dios está ahí, Dios está obrando con amor y Dios no nos ha dejado, ¿sí? Entonces hay que ir aprendiendo también esa lección, ¿va? Entonces, aquí estamos observando nosotros cómo es que Isaac aprendió de algunas cosas, de algunas lecciones que vivió su papá, Abraham. ¿Ok? Eso sería el primer punto. Ahora vamos al segundo, y ahora sí ya estoy seguro que no vamos a terminar el pasaje. Pensé que quizás sí, pero no vamos a terminar. Entonces vamos a ver el segundo, y nada más concentrarnos en la idea que les había comentado, ¿ok? Que es básicamente la siguiente. Dios, Dios bendice, bendice gente inesperada, ¿ok? Dios bendice gente inesperada. Porque lo que observamos nosotros en los siguientes versículos es que
Ya que se embarazó Rebeca, se embarazó de dos mellizos, ¿sí? Uno de ellos, Jacob. Y Jacob era un hombre que básicamente decía, salud, salud, que básicamente decía, no merezco estar con Dios, ¿sí? Todos no merecemos estar con Dios, ojo, hermanos, ¿sí? Este Jacob nos sirve de un ejemplo claro para todos de cómo hemos actuado. Jacob era un hombre que pecaba mucho. Jacob era un hombre que era conocido por engaños. Jacob era un hombre que prefería este, el amor a posesiones al amor a su familia, ¿sí? Entonces, Jacob era una persona que simplemente no merecía estar con Dios. Pero aún así Dios fue y eligió a Jacob, ¿sí? Así sucede también contigo y conmigo. Tú y yo somos ejemplos de gracia porque tú y yo tendemos a pecar, tendemos a alejarnos de Dios y tenemos amores por sobre Dios. Y aún así Dios va y nos eligió a nosotros, ¿ok? Entonces eso lo observamos nosotros en los siguientes versículos. Vamos a observarlo brevemente. Génesis capítulo 25, y vamos a observar el versículo 22, ¿ok? Ya que se embarazó Rebeca, sucedió algo bastante extraño, que fue básicamente que la bendición que tenía ella de mellizos iba con una desarmonía, iba con dificultades, ¿ok? Y eso se dio a notar desde el punto en el que ella concibió. Dice el versículo 22, los hijos luchaban dentro de ella. Estaban uno en contra del otro desde el vientre de su madre. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y entonces el Señor fue y le reveló por qué está sucediendo esto. El Señor le dio un oráculo, o sea, una palabra, en la cual anunció esto. Esa pelea que se encontraba aquí no era solamente entre ellos dos, entre los dos hijos, sino que era entre dos naciones. Dice el versículo 23. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ok, aquí están sucediendo varias cosas. Las partes que quiero que noten, nada más para que no las perdamos, son las siguientes. Básicamente, se está prediciendo algo acerca del futuro, ¿ok? Y se está prediciendo en específico acerca de dos naciones, ¿ok? A lo que está haciendo referencia con esto es a varias cosas. Primero que nada, aquí hay dificultades en las familias, ¿ok? Hay dificultades en las familias. Esto sucede desde el principio de la creación. Si se acuerdan ustedes, observamos nosotros hace ya varias sesiones a Caín y Abel, que tuvieron unas diferencias entre ellos dos. No, Caín termina asesinando a Abel. Ya observamos nosotros los hijos de Noé y cómo es que uno de sus hijos tendía a ser malo, ¿no? Y entonces, observamos nosotros después de eso a Abraham y a Lot. Ellos no eran hermanos, pero eran familiares y también pelearon el uno en contra del otro, ¿sí? Y luego observamos nosotros a Isaac y a Ismael, también hermanos, y también pelearon el uno en contra del otro. Ahorita estamos nosotros en Jacob y Esaú, y luego vamos a observar nosotros a José y a sus hermanos. Y otra vez, en todas esas familias hubo desunión. ¿Por qué? Porque en esas familias no solamente se estaban viendo este, a, a, a personajes iguales, sino estaban viendo a creyentes y no creyentes. Se estaban viendo a personas que andaban en incredulidad con personas que estaban siguiendo a Dios, ¿sí? Y entonces Dios coloca esto para hacernos referencia a eso. En este mundo van a estar conviviendo creyentes con no creyentes y va a haber dificultades entre los dos. Está la simiente
de Satanás y está la simiente de Dios. Y hay constantes riñas entre los dos. Y así será hasta que Dios llegue y separe a las ovejas del resto de las demás personas, de los cabritos. ¿Sí? Entonces, este tipo de dificultades van a seguir andando. Entonces es lo que estaba profetizando. Había ahí dos naciones, decía, dos pueblos, un pueblo de Dios y un pueblo que no era de Dios. ¿Ok? Es lo que está haciendo referencia. Ahora, noten el final de la profecía. Decía, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Sí? Estaba diciendo, pueblo será más fuerte que el otro, porque finalmente hay uno que tendría éxito. ¿Quién tendría éxito? Los creyentes. Los creyentes van a tener éxito. ¿Sí? Entonces, cuando se observa esto, básicamente se nos da a nosotros una esperanza, a pesar de que no luzca como que están, este, como que están quedando debajo, ¿sí? Las personas que no son creyentes finalmente se va a revelar que sí quedan abajo, delante de Dios. Dios permanece con los suyos, ¿ok? Y ahora, una última cosa que quiero que noten en este pasaje, y yo creo que con eso terminamos, que se nos acabó el tiempo. Pero era esto. En la frase final del versículo 23 decía, el mayor servirá al menor. Esta parte es la que resalta el punto que les di, que el punto es, Dios bendice gente inesperada. ¿Ok? Porque aquí lo normal en la cultura era que el mayor era el que era servido. El mayor, el primero, el primogénito, era el que se llevaba la mayor parte. ¿Sí? La persona más fuerte es la que termina teniendo éxito. ¿Sí? La persona más habilidosa o más inteligente, la persona que sea mayor en cualquier sentido, ya sea de nacimiento o de habilidad, es la que termina siendo la que le va mejor. ¿Sí? Pero aquí Dios va y rompe con esto que era lo esperado. Y básicamente dice, dentro de mi reino no va a ser así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia. ¿Ok? Y parte de lo que significa la gracia es, tú y yo no podemos hacer nada para merecer estar con Dios. ¿Sí? Y entonces lo que sucede aquí en el mundo es, los que pensarían que van a estar con Dios son los que son los mejores, ¿no? Los que pensarían que van a estar con Dios son los más inteligentes, los más habilidosos, los más buenos. ¿Sí? Eso pensaríamos, ¿no? Pero Dios dice, yo elegí de lo vil y de lo menospreciado. Elegí a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Elegí lo tonto para avergonzar a los sabios. ¿Sí? Dios dice básicamente, no dependió de sus acciones, dependió de que yo los elegí. ¿Sí? Eso se observa desde este pasaje. Y se observa claramente, un último versículo, en Romanos capítulo 9 versículo 10 al 12, que está haciendo referencia justo a esta historia que estamos leyendo. ¿Ok? Romanos 9 10 al 12. Está diciendo Dios, ¿por qué es que eligió a Jacob y no a Esaú? ¿Ok? ¿Por qué? Dice el versículo 10. Romanos 9 10 y 12 dice, y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. ¿Sí? Este pasaje dice muy claramente, no había nacido, no había habido todavía un primogénito, no se había visto que Saúl iba a ser una persona grande y fuerte. Él iba a ser una persona que iba a estar yendo de casa con facilidad. ¿Sí? No se había visto que Jacob
Iba a ser una persona que iba a tender al engaño, ¿sí? Y cuando no se había visto absolutamente nada, aún así Dios fue y eligió al menos esperado. Eligió a Jacob, ¿sí? ¿Por qué dice el versículo? Dice el versículo 11, para que fuera conforme al propósito de Dios, según su elección. ¿Qué significa eso? Que fuera Dios el que elige, no por las obras, no por nada en ti y nada en mí, sino por Dios, que es el que llama. ¿Ok? Entonces, tú y yo tenemos que darnos cuenta de esa gracia. Tenemos que darnos cuenta que tú y yo estamos con Dios no porque seas el más inteligente ni el más hábil, no porque seas la persona que Él lo merecía. Tú estás con Dios porque Dios vino por ti y dijo, voy a agarrarlo. Aunque sea un pecador, aunque sea una persona que no me merece, voy a estar con Él. ¿Sí? Entonces, tú y yo tenemos que aprendernos esa lección. Y vamos a seguir viéndola cuando veamos los múltiples errores de Jacob, que resaltan los nuestros. ¿Ok? Entonces, esas son las dos lecciones para el día de hoy, hermanos. Hay que aprender de las generaciones pasadas y hay que aprender que Dios es un Dios de gracia. Increíble. ¿Va? Vamos a orar. Si pueden acompañarme. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y nos muestras cómo es que tenemos mucho que aprender de las personas que han venido antes de nosotros. Ayúdanos a acercarnos, a conocer a la gente mayor en nuestra congregación, conocer a los hermanos que llevan décadas contigo, aprender de sus historias de fidelidad y también de sus historias de caída. Que veamos nosotros que nosotros no las sabemos todas, que veamos que podemos aprender en cabeza ajena en vez de estar nosotros pasando por los mismos errores. Que nuestro fin principal siempre sea ser fieles a ti. Que no procuremos escuchar las historias solamente para ser entretenidos o escucharlas para tener algo que juzgar de las personas. Que no sean esas nuestras razones, nunca, sino que nuestra razón sea que queremos ser fieles a ti y queramos aprender nosotros de otros para ser más firmes en nuestro caminar contigo. Ayúdanos a darnos cuenta que tenemos muchos pecados, muchas debilidades, que nosotros no somos los más hábiles y que nos demos cuenta que como tú nos has elegido, podemos decir que tú eres un Dios de gracia, que tú viste que no íbamos a ser esas personas hábiles o perfectas y aún así fuiste y nos agarraste a nosotros y que eso nos haga amarte más profundamente, que sigamos nosotros en nuestro caminar conscientes de que nunca va a depender de nuestras acciones y que siempre que caigamos regresemos a ti conscientes de que tú estás recibiéndonos con brazos abiertos. Ayúdanos a seguir nuestro caminar contigo de una forma segura porque sabemos que tú nos amas y nos vas a seguir amando el resto de nuestras vidas y hasta que estemos contigo en la eternidad. Padre, ayúdanos a estar seguros en todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.